Vamos a ver este texto de la palabra del Señor, Jueces 1:6. La palabra de Dios dice así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Vamos a Padre, diga su palabra. Oramos en esta mañana que pueda usted ministrar nuestras vidas, pueda hablar al corazón de su pueblo, que pueda usar el predicador para llevar un mensaje que pueda edificar la vida de nuestro espíritu, Señor. Oramos que podamos en este día también entender por medio de tu palabra principios, decisiones que se deben de tomar, pero sobre todo que podamos, bendito Señor, levantarnos en una fe diferente. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. El título del mensaje es El Dios de generaciones. El Dios de generaciones. Muy bien. La palabra del Señor desde el Antiguo Testamento muestra una fuerza contundente en lo que respecta a las generaciones. Ejemplos claros que nosotros podemos tener es que, por ejemplo, cuando Dios manda a celebrar las fiestas a su pueblo, siempre le da un recordatorio, y le voy a dar tal vez uno de esos ejemplos. Dios dice que deben de diezmar, deben de llevar el diezmo al templo. Entonces, el diezmo agrícola era porque Israel era un pueblo que se dedicaba al cultivo. Y lo que sucedía es que mire bien, cuando usted sembraba cualquier tipo de cultivo, usted sacaba los primeros frutos. Entonces Dios dice en su palabra que la primicia es de Él. Entonces, pero los textos del Antiguo Testamento dicen que la persona que sacara la primicia, que son los primeros frutos maduros, si tu hijo te preguntara, ¿verdad?, ¿por qué llevas esa primicia? Entonces tú le dirás, y se le dice al hijo de que prácticamente esa primicia era porque ellos no tenían nada y que la tierra que tenían en ese momento era porque Dios se las había dado. Entonces, la primera parte del cultivo es la primicia, pero cuando terminaba la cosecha, ¿ah?, se sacaba el diezmo. ¿Por qué? Porque Dios había protegido todo el proceso productivo. ¿Ya conmigo proceso productivo? El proceso productivo es que usted sembró, que usted abonó, dio agua a la semilla para que fructificara, vio el fruto, recogió la cosecha. Entonces, cuando terminaba el proceso de cosecha, el israelita tenía que tomar, ¿verdad?, el diezmo, el porcentaje para dárselo a Dios en el templo. Ahora, ponga atención. Ellos diezmaban, tenían tres diezmos. Un diezmo para el levita, era el sacerdote, porque el sacerdote, la dedicación del sacerdote era cuidar el templo. Entonces, cuando usted lleva el diezmo, el proceso productivo, si tu hijo te preguntara, le dirás: mis abuelos, mis antepasados eran esclavos en Egipto y Dios nos sacó de Egipto y nos trajo a la tierra y ahora nosotros tenemos esa bendición. Entonces, se deja claro que a los hijos hay que enseñarles quién es el libertador de Israel. Y segundo, hay que enseñarles
¿quién es el que nos bendice? Aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque Dios procuró que los padres les enseñaran a los hijos. Y los hijos, con lo que les han dado sus padres, deben de enseñarle a su descendencia. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel es un Dios de generaciones. Y Dios dice en su palabra que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir eso? Que por 3 generaciones Dios ha cuidado a una familia, que por 3 generaciones Dios ha sido el Dios de 3 generaciones distintas. Estuvo con el abuelo, con el hijo y con el nieto. ¿Está conmigo? Abuelo, hijo y nieto. Entonces, en el Antiguo Testamento hay una constante perseverancia en el esfuerzo que los hombres como usted y como yo y mujeres tenemos que hacer para darle a nuestros hijos una herencia. Entonces, yo cuando estaba muy joven predicaba un sermón de herencia. Entonces, para mí, antes, ¿verdad? Era importante la herencia espiritual. Entonces, y siempre le dije a la gente, mire, deje a sus hijos una herencia espiritual, pero cuando usted lee la Biblia y lee bien la Biblia, se da cuenta que Dios quiere que dejemos las dos cosas, una herencia espiritual y una herencia material. Entonces, ¿por qué lo digo? Mire, las dos cosas en las cuales nosotros fallamos como padres siempre es en educar a los hijos. ¿Siempre? Oiga, educar a los hijos en la. Y 2, el cuidado de los recursos naturales. Nadie, o sea, enseña a sus hijos a decir, vaya hijo, esta platita usted se la gana con trabajo, esta plata usted la tiene que administrar así. Entonces, ¿cuáles son las 2 grandes áreas en las que nosotros hoy vemos los fallos en los matrimonios? En el dinero, ¿eh? Y en el pecado de adulterio, de infidelidad. Y usted me pregunta, ¿por qué? Hay generaciones que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, quiero antes de introducir, voy a hacer una pequeña introducción. Y ese es como los he llevado, hablándole material, espiritual. O sea, Dios siempre ha cuidado los 2 elementos. Ahora, antes de entrarle al texto, quiero hacer otra aportación. Mire, por siglos hemos sido buenos heredando religión. Entonces, le explico algo. Por ejemplo, yo fui educado en un colegio católico hasta el primer año de bachillerato. Desde el primer grado hasta el primer año de bachillerato. Imagínense cuántos años yo pasé ahí. Y no me gradué de ahí porque me expulsaron, porque no era ninguna buena pieza. Entonces, el último año de bachillerato, yo me gradué de un colegio evangélico, del colegio de nuestra iglesia, ¿verdad? Y fui de la primera promoción del colegio Luz de Israel. Cuando yo estudié ahí, pues era muy diferente como era eso. Ahora, ¿por qué se lo digo? Mire, yo en el colegio hice la comunión, hice la confirmación. ¿Ah? En el colegio me enseñaron a adorar, ¿verdad? Pero religiosamente. O sea, ir al templo, ir a la iglesia, y eso se le mete a uno bien fácil. Porque imagínese usted agarra un niño y le da la comunión, le da la confirmación. Entonces, el catolicismo está diseñado, y así se creó con la teología dogmática, para que a través de la vida del hombre, mire bien, se le den los sacramentos. Primero, la comunión. Ahora, ¿cuál es el siguiente elemento que pasa por ahí? Es el hecho de el bautismo recién nacido.
La comunión y la confirmación cuando usted es un joven, un adolescente. Y el matrimonio cuando usted ya se casa. Entonces, la religión abarca todo: el nacimiento, la juventud y la adolescencia y la adultez cuando ya la persona se casa. Así es el diseño religioso. Entonces, ahora, ¿y nosotros qué? Nosotros somos iguales. O sea, le impregnamos a nuestros hijos religión, porque aquí hay una cantidad de gente que desde chiquititos tienen a sus hijos en escuela bíblica. Yo voy a los penales, y en los penales el 60% de la gente que está en el penal, que son pandilleros, son hijos de cristianos. Y usted dice, ¿y qué falló ahí? Les heredaron una religión, no una fe. Heredar una fe es distinto, totalmente distinto. Nosotros como padres y abuelos debemos de ser esforzados en heredarles a nuestros hijos fe. Una fe que les sirva para la vida, una fe que les sirva para resolver sus situaciones de familia. Pero ya basta con aquella iglesia en la cual voy a llevar a mis hijos a esa escuela bíblica. Pero ¿qué es lo que pasa? Los meten a bíblica, pero en la casa viven un infierno los bichos, porque los papás están divorciados y se los prestan, ¿verdad? Mira, llévatelo vos el viernes, me lo traes el domingo, como que fuera un saco. Y así se regresan. Tengo padres que ahí están, o sea, metiendo a sus hijos en escuela bíblica, pero ellos ya tienen dos parejas adicionales, o sea, ya se divorciaron de una, van con la otra y ya van a divorciarse de la segunda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que somos buenos para la religión, pero malos para la fe. Porque lo que el hijo va a hacer no es lo que le decimos, sino que lo que ven nosotros hacer. Los jóvenes y los niños no hacen lo que decimos, sino que hacen lo que ven en nosotros. Entonces, se va impregnando en ellos una religión falsa, un estilo religioso hipócrita, en el cual, hermanos, ellos saben que sus papás andan en la iglesia, que sus papás están en el culto, que sus papás sirven, pero ellos dicen, pero aquí en la casa ellos no son los que dicen. Pero aquí en la casa ellos, mi papá a mí me ofende, mi papá a mí me dice malas palabras, mi papá aquí, tremendos escándalos, si es que no peores cosas. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Miren, dice, mire qué terrible, el libro de Jueces nos muestra el proceso más oscuro de Israel. Una generación de personas que pasaron un sufrimiento tremendo, oscuridad total, porque el libro de los Jueces nos revela que ellos no adoraban, ¿verdad? Más que solo a los dioses, pero ¿cuál es el punto? El libro de los Jueces nos muestra un proceso de apostasía. Diga conmigo, apostasía. ¿Qué significa eso? El abandono de la fe. Entonces, de una generación, y esto es terrible, ¿por qué? Porque aquí nos da la razón. Esto nos da la razón. Escuche bien. En los textos del versículo 6 al 10 nos enseñan la razón por la que están sufriendo. Entonces, los primeros versículos, del versículo 6 al versículo número 7, usted se da cuenta el origen de esa apostasía. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa con esta gente? ¿Por qué es que se apartaron de Dios? ¿Por qué es que se fueron hasta el dios Baal y se fueron a la diosa Astarte? Porque esos se fueron haciendo los dioses del pueblo. O sea, ellos tenían a Dios, a Jehová, y tenían a Baal y tenían a Astarte. O sea, adoraban al Señor, pero adoraban a otros dioses, igualmente como adoraban a Jehová. Entonces, y la pregunta es ¿por qué y cómo? Bueno, aquí está la respuesta. Mire, la razón la encontramos en los versos 6, 7 y 8. Mire lo que dice. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. ¿Qué quiere decir?
ya conquistaron la tierra. Josué dice que ellos entraron a una conquista, pero Jueces dice que ellos entraron a la tierra a heredarla. Ahí está, Jueces 1:6. Mire bien, ellos entraron a la tierra a heredarla. Josué hizo un trabajo magnífico, pero perdón, 2:6 es, 2:6, mire bien, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a heredar para poseer. O sea, ellos habían heredado ya la tierra, pero ¿cuál es el problema? El problema es que se va a morir Josué. Josué ya no va a estar. Ya no está Josué. Y Josué era el conquistador. Josué era el que los entró a la tierra prometida. Entonces, mire qué interesante. A mí en la universidad me dio clases el doctor Magno Tulio Rodríguez. Él fue quien colaboró con el ingeniero Duarte, los que son de más de 50 años se acordarán, para la reforma agraria. Entonces, los que conocen historia un poquito se acordarán que entre los años 70 y 80 se aplicó una reforma agraria en el país. ¿Qué significaba eso? Que a la gente, a los que trabajaban en el campo, ¿verdad?, se le quitaba una propiedad a la gente que tenía mucha tierra y se le entregaba al campesino para que lo trabajara. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Cuando comenzaron a entregar la tierra muchas veces a los campesinos, a lo largo de los años, los campesinos fueron perdiendo la tierra. Y usted dice, ¿y por qué? ¿Por qué le quitaron a los que tenían para darle para que hubiera justicia? Pero ¿cuál es el problema? Mucha gente que recibió tierra, ¿ah?, no la supo trabajar, sino que cuando ya recibieron la tierra, la vendieron y dijeron, no hombre, es que ya por fin logramos tener. Entonces, ¿qué me está diciendo el versículo 6? Mire lo que dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a la heredad. ¿Para qué? Para poseerla. Es decir, tierra tenemos, pero ¿qué es lo que pasa? No tenemos sabiduría para administrarla. Entonces, esta generación no tenía la sabiduría. Mire, usted puede darle a sus hijos una herencia grande, pero si usted no les trabaja su mente, si usted no les trabaja su fe, y si usted no les trabaja sus valores, la tierra que usted tanto le costó, hambrió, dejó de comer, sudó por la tierra, se la hereda a sus hijos. ¿Y qué van a hacer sus hijos? Fiesta. Mire, este es el problema grande de una generación que no aprendió. Entonces, y usted me pregunta a mí, ¿cómo se perdió entonces esa bendición? Por eso, porque Josué iba a morir y ya no había quien cuidara a estos jóvenes, ya no había quien cuidara a esta generación. Entonces, el versículo 7 nos explica cuál fue la situación. Mire lo que dice el 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Entonces, digan conmigo, Josué cuida la fe. Mire, inmediatamente muere el padre de alguien y usted comienza a conocer los desvaríos de sus hijos. Ahí se demuestra qué son y quiénes son. Josué, todo el tiempo de Josué, el pueblo le sirvió a Dios. Pero una vez que Josué murió, se apartaron. Entonces, mire, es bien terrible, pero yo, como tengo tanta consejería y todo, ¿verdad? Entonces, una familia que yo aprecio mucho. Entonces, iban a la iglesia siempre. La abuela había criado a las dos chicas. Personas calidad, personas educadas, buena gente. Entonces, iba la abuelita, iban las dos jóvenes, una ya casadita, la otra no. Entonces,
Y siempre se sentaban de este lado de los módulos en la iglesia y le servían al Señor, se involucraron en los ministerios de jóvenes, se involucraron en muchas cosas de la iglesia, ¿verdad? Entonces, de repente la señora pasó un proceso bien duro, la abuelita. Entonces, se enfermó de cáncer. Y mire, fue un proceso de casi un año, bien largo, de problemas, quimioterapias, cosas difíciles. Entonces, ya para los últimos días, ¿verdad? A mí me invitaron muchas veces a orar por ella, ¿verdad? Y llegaba a la casa, ¿verdad? Pero él tenía un cáncer en los huesos. Entonces la señora estaba sufriendo demasiado, pero terrible el dolor. Y ya el médico les había dicho que iban a hacer todo lo posible para darle medicamentos solo para paliar, ¿verdad? El dolor que tenía. La señora falleció. Pero fíjese que a mí me impresionó algo. Fuimos al funeral, hicimos todas las ceremonias, ¿verdad?, que se hacen. Entonces, exactamente a los 4 o 5 meses, ya comencé yo a ver esos cambios. O sea, ya no llegaban a la iglesia, ya no se congregaban. Y yo no entendía. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a tener hasta 29, 30 años, pero si uno tiene gente que lo ha orientado y que lo ha puesto en el camino, usted sigue constante en eso. Pero cuando pierde esa persona que lo ha orientado, usted comienza a desubicarse, comienza a tomar decisiones. Y cabal, mire, se resintieron. Una persona, una de las dos, habló conmigo y yo le aprecio mucho, le quiero. Me dijo: pastor, yo, porque tuve que irla a ver al hospital también, pero la pregunta que yo le hacía, mira, le decía yo: ¿y por qué te apartaste de los caminos del Señor? Mire, pastor, la verdad le voy a decir algo. Yo estaba resentida con Dios porque nos quitó a mi mamá. Ella, mamá dice, pues, porque ella la crió. Pero digo, o sea, como que no fuéramos personas que entendieran el proceso de vida, ¿verdad? O sea, queremos tener a la gente viva para que nos esté cuidando, para que esté por nosotros, pero la gente no va a ser eterna. Entonces, y yo les puedo decir algo: aquí hay personas que ya tienen 43, 45 años, pero todavía toman decisiones por sus papás. Entonces, ¿cuál es el punto que el texto bíblico quiere mostrar? Cuando los Josué mueren, nosotros sacamos lo que tenemos dentro. Y allí es donde usted demuestra si verdaderamente aprendió a amar a Dios, o demuestra si verdaderamente, hermano, usted tiene fundamento en las cosas del Señor y no solamente es un religioso. Hasta que nosotros ya venimos solitos y decimos: no, yo tengo que estar en la iglesia, yo tengo mi compromiso con Dios. Pero ¿cuánto se tarda uno en ver esas situaciones, verdad? Entonces, mi niña pequeñita, la chiquita, tiene 7 años y la abuela vino la semana pasada y le dijo: mira, ya le dijo, voy a estar contigo en los cultos de la mañana, le dijo, pero en el de las 4 no voy a estar, porque a las 4 sirvo en el culto de las 4. Una niña de 7 años. Entonces, y usted dice: qué bonito, sí, pero mire, ¿qué va a pasar cuando esta chica tenga 17, 20? Yo me pregunto, ¿le van a querer servir a Dios de la misma manera? O sea, a mí me da esperanza, pero yo conozco muchos niños que cuando eran 5 o 6 años, y ahí estaban. Mire, lo llevamos al campamento. Mire, hubo uno que lo hicimos comprometerse para pastor, y por la mala influencia que ha tenido en su vida y por diferentes situaciones, el cipote se apartó de los caminos de Dios. Entonces, hace poco me lo encontré, porque él trabaja en restaurantes y todo, y yo lo llevé al campamento, lo bautizamos. Mira, fulano, le digo yo, ¿y dónde te estás congregando? Ah, en la parroquia, me dijo tal, me dijo. Excelente, le digo, está bien, no hay problema. Pero vos, ¿cómo estás con Dios? Y ahí ya me bajó la mirada y ya no me quiso decir.
porque yo ya sabía. Se metió con una muchacha, como que se casó, no le funcionó, ya se habían divorciado. ¿Por qué? Porque Josué es muerto. Josué no va a estar para siempre. Josué no va a estar toda la vida. Un Josué puede ser un abuelo, un Josué puede ser un padre, un Josué puede ser un pastor que te instruyó, que te orientó. Pero ¿cuál es el punto? Nosotros tenemos que estar preparados para buscar a Dios en todo momento, sin que nadie nos esté diciendo a quién adorar. Tenemos que tener un criterio propio. ¿Qué pasó con esta gente? Josué murió y mientras Josué estaba vivo, ellos le sirvieron al Señor. Pero mire ahora, mire el verso número 8, nótelo. Pero murió Josué, diga conmigo, murió Josué. Terrible. Josué, el que nos llevó a la conquista. Josué, el que nos traía a la iglesia. Josué, el que nos enseñó los primeros libros de la Biblia. Josué, el que nos enseñó las cosas de Dios. Y mire lo que dice el 8. Pero murió Josué, hijo de Nun. ¿Siervo de quién? De Jehová. Siendo de 110 años. Ahí está el punto. Mire, yo le voy a decir algo con todo mi corazón. Cuando murió nuestro pastor, el fundador, o sea, imagínese que el hombre número 1, él me graduó de pastor. Él me casó. Él me formó como pastor. Pero ¿qué le quiero decir yo con eso? Yo lo amé tremendamente, lo aprecio grandemente. Y todavía hasta ahora, ¿verdad? En los sermones yo cuento cosas que viví con él y todo. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Yo, hermanos míos, todo el mundo, cuando yo estaba en la universidad, me decía, es que vos sos de la iglesia de Toby. Vos sos de la iglesia de Toby. Toda la gente a uno le dice la iglesia de Toby. Pero le voy a decir algo con todo el corazón. Yo pude amar mucho a mi pastor. Y pude amar mucho al pastor fundador. Y amo mucho a su hijo, el pastor general, el pastor Toby Jr. Pero amo más a Dios que a mis pastores. Y yo he aprendido a seguir a Dios por sobre todas las cosas. Por eso, hermano, en 26 años yo no me he movido de iglesia. Yo no conozco qué es estar en otra congregación. Porque me enseñaron bien la palabra. ¿Y sabe qué? Yo he aprendido a seguir a Cristo. He aprendido a seguir a Jesús. Y puede haber pasado por crisis, por situaciones. Imagínense que un día mi pastor me echó de la iglesia, hermano. Mi pastor me ofendió en el púlpito, me agarró de ejemplo, pero mal ejemplo. Allí dijo, allá anda un dundito, dijo, y era yo. Y me pega la gran levantada, semejante sinvergüenza, ofendiste. ¿Por qué? Porque yo hice algo incorrecto. Y mire, hermano, yo sentadito ahí iba, y yo comencé a sentirme cada vez más enano, más chiquito, todo achicado. Hermano, me ofendió. Me hizo pedazos. Y en ese momento yo vine y dije, no, dije yo, tanto tiempo que he servido en el tabernáculo, tantos años, no vale la pena, yo me voy de iglesia. Pero ¿sabe qué? Cuando fui a la oración, cuando fui a mi lugar, imagínense, sin trabajo, mi esposa embarazada. Yo podía haber dicho, ya no me congrego. Pero a mí me enseñaron bien. ¿Y sabe qué decía mi pastor? Usted busca el agua, no busca el chorro. Pero aquí, en las iglesias, muchas veces el chorro le gusta, ¿va? Mire, el chorro no es nada. El chorro está enmohecido. El chorro es sucio. Pero el agua, la fuente de vida eterna, es Jesucristo. Usted busca el agua, no el chorro. Nosotros tenemos errores, fallas. Nosotros tenemos pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo es puro, es santo y no tiene mancha. A Él búsquelo. ¿Qué hice yo? Yo pude haber dicho, ya no me voy. No, a mí me enseñaron bien. A mí, desde los 17 años, yo estoy en el tabernáculo. Y a mí me enseñaron que yo debo seguir a Dios.
y no al hombre. Y mire, aunque el hombre me ofendió, aunque el hombre me hizo sentir mal, era una prueba. Era una prueba para demostrarme que yo no estaba arraigado ni en la iglesia ni en la amistad con Él, sino que mi fe estaba en Jesucristo, el verdadero único Dios que ha salvado mi vida. Hermanos, óigame bien, me echaron el día lunes. El domingo anterior, yo estaba sentado ahí, porque ahí sientan a los pastores adelante en la primera fila. Y todos los pastores nos sentamos con los sacos, las corbatas y todos bien orgullosos. Pastor, venga para acá. Me echaron día lunes. El día domingo, el siguiente domingo, yo ya no llegué con saco. Llegué vestidito, ¿verdad? Pero, y las hermanas me decían, pastor, allá está su asiento, adelante. Pero otras cuchicheaban así, decían, chambreaban entre ellas, decían, a este lo echaron ya, que no sé qué. Entonces, no, hermana, le digo yo, allá atrás me voy a ir a sentar, allá atrásito, allá atrás me fui a sentar en el módulo, el módulo de frente, pero al final. Pero yo sabía, hermano, yo sabía perfectamente que mi relación no era con el hombre, sino que era con Dios. Y le voy a decir algo. Escuchamos con mi esposa los 3 cultos de la mañana y no me moví. Ahí me quedé. Y pude haber oído cosas feas mías, pero en mi corazón yo sabía que todo el esfuerzo que había hecho mi madre por enseñarme la fe, mi padre por llevarme a la iglesia, nuestro pastor por enseñarnos la Biblia, no había sido desperdiciado. En mi corazón había un amor por Jesucristo, el Señor. Y yo no me moví. Ahí me quedé. A las 2 semanas, hermano, logré hablar con el pastor. El pastor me perdonó. Y el pastor me dijo, no, hombre, cálmate, mira, vamos a hacer esto. El pastor me volvió a dar trabajo. El pastor me volvió a hacer. ¿Pero por qué? Porque yo no le sirvo al hombre. Le sirvo al Señor Jesucristo, que fue el que salvó mi alma. Incúlquele eso a sus hijos. Incúlquele eso a sus hijos. Mira, vamos a la iglesia. Vamos al culto, vamos a oír la palabra. Llévate la Biblia. Llévate la palabra. Mira, hijo, llévate un lapicero, tal vez te interesa marcar. ¿Y qué es lo que pasa? Eso aquí en la iglesia. Y a mí me da mucha tristeza, porque ¿sabe por qué? Porque a mí mi papá, cuando nos llevó a la iglesia en el año 1926, lo primero que hizo mi papá, fíjese, nos regaló una Biblia a cada uno. Y yo perdí mi Biblia. Y decía ahí, mi papá se llama Miguel Ángel Velázquez, dice, para Michael, Miguel Ángel Velázquez, la perdí. Y la única Biblia que conservamos de ese 1996 es la Biblia de mi mamá, que fue el regalo de mi papá. Y le pone ahí para Rosibel, mi mamá se llama Rosibel de los Reyes Hernández de Velázquez, de Miguel Ángel Velázquez, 1996 y la fecha. Ahí la tengo yo en mi oficina, hermano. Si no hubiera sido por esa Biblia que mi papá le regaló a mi mamá y por la Biblia que él nos dio, no fuéramos lo que ahora somos. ¿Sabe por qué? Porque esas son las cosas que cambian la vida. Que un papá le regale una Biblia a un hijo, que un esposo le regale la Biblia a su esposa, que le diga, amor, mira, te tengo un buen regalo, una Biblia, para que la leas. Y mire, hermano, en esa Biblia mi mamá luchó, en esa Biblia mis papás perseveraron en la fe, y en esa Biblia nos siguieron llevando a la iglesia. Y ahora, hermano, yo no le puedo decir que somos perfectos, pero ¿sabe qué? Dios pone Josué a nuestro lado. Sea usted un Josué para sus hijos, sea usted un Josué para sus nietos, sea usted un Josué para su familia. Sea Josué. Y mire qué bonito. Lo que mi papá hizo por mí y mi mamá entró en mi corazón. Y ahora yo se lo doy a mis hijas. Mi hija mayor
tiene 13 años y no la he bautizado, ni no la voy a bautizar. Hasta que yo sepa que ella, con criterio propio, me diga: papá, quiero que me bautice. Y todavía quiero esperar. 13 años, para mí, respeto los padres que han bautizado a sus hijos a los 9, 11, 12, sí, no hay problema. Pero yo no. Yo estoy orando. ¿Por qué? Porque lo que me dio mi papá, me lo sembró en mi corazón y yo se lo estoy sembrando a mis hijos. Entonces, todavía no hemos hablado. Pero si pudiéramos llegar a la edad de 16 años para bautizarla, sería excelente. Si llegamos a los 18, mejor. Y si llegamos a los 20, también. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se aparten de los caminos de Dios. Y entre más con madurez, con estabilidad, mis hijas digan: papá, bautíceme, yo me voy a sentir tranquilo. Fíjese que le voy a contar. Un día de esto, mis hijas me han visto orar muchas veces. Ellas me ven orar. Entonces, cuando yo estoy bien afanado, yo me bajo a las gradas de la casa y me voy al comedor. Y en una silla del comedor, yo me hinco y comienzo a hablar con el Señor. Entonces, un día de estos, yo subí a hacer una cosa arriba y era de noche, eran como las 11. Y de repente comencé a bajar porque iba a recoger algo de la cocina. Y me voy encontrando a mi hija. No estaba hincada, pero sí estaba sentada en el comedor así, orando. ¿Cómo no me voy a sentir alegre de ver, hermano, que lo que ellas han aprendido en su casa lo están replicando ya en su vida? Ahora entiende por qué Dios es Dios de generación. No somos Josué perfectos, no somos perfectos, pero algo le podemos dejar a nuestros hijos, y no una religión vacía, no una religión sin sentido. Déjeles una fe. Ellas me dicen: papá, queremos un par de zapatos. Mire, papá, que no sé qué. Oren, hijas. A veces tengo pisto para comprar, a veces no. Unos zapatos que querían de 80 pesos, no tenía el pisto. Orale, digo yo. Y mire que entre todos le hicimos. De mi mamá y yo, todos pusimos para los zapatos, y hasta ella. Ahorre, hija. Ahorró un poquito ella, puse yo otro poco, y la abuela le regaló y les compramos los zapatos. Pero ¿cuánto tiempo pasó? 2 meses. ¿Qué le estamos enseñando? A amar a Dios y a orar. Entonces, le voy a dar la oración que yo tengo por mis hijos, para que usted la tenga por sus nietos y sus hijos. Señor, que mis hijos amen más a Dios que a mí. Ese es mi anhelo. Que mis hijos amen más a Dios. A mí, que me amen. Pero a ti, que te adoren y que te amen 3 veces más que a mí. ¿Sabe por qué, hermano? Si sus hijos aman a Dios, nunca se van a apartar de los caminos. Y usted se va a sentir orgulloso de haber sembrado en ellos la semilla espiritual, y que está germinando y que está cosechando. Cerremos el mensaje. Murió Josué, y mire lo que dice el versículo número 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se murió la generación de Josué y la de los ancianos, y se levantó una generación que no conocía a Dios. Ya conmigo, no conocía a Dios. Entonces les hago una pregunta: si Josué y los ancianos les enseñaron las leyes de Israel, les enseñaron, hermanos, las tradiciones de Israel, les enseñaron al Dios de Israel, ¿por qué entonces estos no conocieron a Dios? ¿Se han puesto a preguntar por qué? Está Josué y los ancianos que sí conocieron a Dios, ¿sí? Pero está esta generación que no conoce a Dios. Y la pregunta que yo me hago es: ¿será que no les enseñaban los mandamientos?
¿Será que no les enseñaban el libro del Éxodo? ¿Será que no les enseñaban los, los, los preceptos de Dios, las tradiciones? Hermano, oiga bien lo que le voy a decir, sí se los enseñaba. Pero ¿cuál era el problema? Le voy a decir qué significa eso. Diga conmigo conocer. Diga conmigo conocimiento. La palabra hebrea es yadá en hebreo. ¿Y sabe qué significa eso en hebreo? Conocer por experiencia. Diga conmigo conocer por experiencia. Mire, si usted le dio a ellos el ejemplo, les cuidó su fe, los trajo a la iglesia, les sembró una Biblia y luchó para que por lo menos algo vieran de Dios en usted, usted ya hizo su trabajo. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Que no conocieron a Jehová. Mire qué triste, hermano, que uno les habla a sus hijos de Dios y les dice, es que Dios nos hizo este milagro, Dios nos hizo esto, te lo hizo a vos, no a mí. Entonces llega un momento donde los hijos entienden que el Dios mío no es el de ellos. Entonces yo tengo que orar para que mis hijos conozcan a Dios. ¿Pero cómo? Con la experiencia. Diga conmigo la experiencia. O sea, hay un conocimiento que viene que usted le repita la Biblia, le traiga a la iglesia y le enseñe las cosas en la casa. Pero hay otro conocimiento que viene de la experiencia personal. Entonces, les voy a dar unos ejemplos. Mire, a veces los hijos les toca aprender por el camino más duro. Y a mí, yo me acuerdo cuando a esta hermanita le metieron preso a su hijo por conducción temeraria. Entonces me dice, hay que sacarlo ya, vamos a sacarlo ya porque le pueden hacer algo en las Bartolinas. Y yo me acuerdo que yo llegué. Entonces, mire, para sacarlo de donde estaban los muchachos de la Mara, le regalé una hamburguesa a cada marero y le regalé una hamburguesa a los agentes, a los que estaban en la delegación. Y cabal, me sacaron al muchacho y me lo pusieron encadenado, esposado, siempre encadenado, como que así, esposado a un barrote fuera de la Bartolina. Y fíjese que hicimos la gestión con la fiscalía y rapidito nos pusimos las pilas para hablar con el procurador y no, que rapidito, y la familia bien asustada porque algo le podía pasar al muchacho en la Bartolina. Entonces, bien me acuerdo lo que me dijo la gente y yo me enojé, fíjense, porque es pariente mío. Me dijo, mira, me dijo, ¿y por qué no lo deja otras 2 noches a este muchacho aquí? No, hombre, ¿usted qué piensa? Le dijo yo a usted. O sea, me enojé, me indigné. Porque imagínense diciendo, ay, déjelo adentro todavía otros 3 días. ¿Va? Y yo bien bravo, ¿va? Porque ¿cómo lo vamos a dejar? Pobrecito el niño, algo malo le puede pasar. ¿Va? Mire, hermano, dicho y hecho, a los 2 días y medio logramos que saliera. Pero después volvió a hacer lo mismo, allá en Santa Ana. Entonces ahí ya yo le dije a la mamá, mire, espérese un ratito, le dije. No, hombre, que mire acá. No, espérese un ratito, mire. Lo sacaron en 3 días y medio, casi 4. Pero la última fue en la Libertad. Y andaba un Honda Civic y lo deshizo todo, hermano. Y a él no le pasó nada y andaba bolo. Mire, pero esas Bartolinas de la Libertad, hermano, son apestosas. Si usted trabaja en la Libertad, no es que me esté diciendo mal, porque apestan, calientes, feas. Pero ahí sí ya no hicimos nada. Pasó casi, quiero ver, como 4, 5 días, 6 días, pero ni lo fuimos a ver. Peor que le tocó de esos feriados, ¿va? De fin de año y que uno hace el esfuerzo y nada, y no podía salir. Miren, ese pobre traumado salió. Le habían quitado los zapatos, lo habían amenazado. Fíjese que dejó de chupar. Por lo menos 1 año dejó de chupar. Pero ¿cuál es el punto?
Hay cosas que ellos solitos tienen que aprender. Y no van a aprenderlo de usted, lo van a aprender ¿de quién? De Dios. Entonces cuando lo vean atribulados, mire mamá, mire papá, deme tanto. No, hombre, tranquilo, que se acerquen a Dios. Mire que choqué el carro. Está bien, está Dios enseñándoles a ellos. Usted ya les enseñó lo que podía, amén. Hoy déjelos, que Dios se entienda con ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a aprender a conocer a Dios de otra manera. ¿Qué es lo que les digo? Mire, pastor, fíjese que mi hija me salió embarazada. Está aprendiendo a conocer a Dios. No la desampare. Pero escuche bien, cuando ellos caigan y tropiecen, denles la mano. No los humille. No les haga sentir mal. Apóyenlos. Y ore por ellos. ¿Sabe por qué? Porque están conociendo al Dios que usted ya conoció. Tal vez usted le quiere poner a sus hijos todo lo que usted sabe de Dios en su corazón. No puede. Deje que Dios les enseñe el camino y ellos van a aprender. La Biblia enseña que esa generación no había conocido a Dios. Pero ¿sabes qué? Lo aprendieron a conocer. Porque Dios trató con ellos. Y en todos esos años, el pueblo aprendió a conocer al Dios verdadero, al Dios de sus padres. Hermanos, hasta donde podamos, seamos Josué para nuestros hijos, Josué para nuestras esposas, Josué para nuestros esposos. Pero eso sí, cuando ellos estén llevando una experiencia con Dios, déjenlos para que ellos se arreglen solitos con Él. Y Dios se va a encargar de llevarlos de la mano. Usted ya hizo su trabajo. Les enseñó la Biblia, los trajo a la casa de Dios, les enseñó a orar, les ayudó. Ahora deje que ellos solitos aprendan con su propia experiencia y ore para que Dios les revele la verdad de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos.